La siguiente condición después de la inexistencia es el peligro, y eso es bastante lógico. Cuando una empresa asoma la cabeza en el mercado y produce algo por primera vez, normalmente ese mercado ya está repartido entre los competidores. Y, por regla general, no les va a gustar que alguien más haya entrado en escena para llevarse una parte del pastel y, en esencia, quitarles una porción de sus clientes. Al menos, así es como se percibe. Y así sucede que alguien empieza a poner palos en las ruedas. Muchos empresarios conocen bien ese momento. Saben en qué consiste esa etapa. Y cuando salen a flote y empiezan a ser alguien, es entonces cuando reciben un golpe por algún lado. Puede que sean personas a las que les han pisado los talones. No siempre tienen que ser necesariamente competidores. Alguien se ha fijado en ellos y ha decidido sacar provecho a su costa. Podrían tratarse de ciertas entidades estatales corruptas. En algunos países esto tiende a suceder bastante a menudo. Podrían ser entidades de pandillas criminales que no creerías que también ocurren en algunos países. Pero alguien viene y pone a la gente en peligro. O crean su propio peligro a partir de su propia estupidez, y hay algunos indicadores de esta condición. Veamos cómo podríamos observar esto usando estadísticas. Lo más obvio es que una estadística baja de forma bastante pronunciada, pero no se desploma hasta cero como ocurre en la inexistencia. O, si una estadística muestra una condición de emergencia, que no es un aumento, cuando no sube durante un tiempo, entonces esa es la siguiente condición. Pero el gráfico se ve así, y la estadística indica el mismo número durante un periodo muy largo de tiempo. Por ejemplo, si tuvieras unos ingresos de $1 millón al mes, y luego otro millón, y otra vez 1 millón, y de nuevo otro millón, me gusta ese número. Bueno, sí, eso es con lo que nos encontraremos en medio año. Te gusta ese número, te gusta ese nivel, pero si no está subiendo, entonces, si tenemos en cuenta la inflación, señor, el poder adquisitivo de ese $1 millón será menor dentro de medio año que al principio. Y por lo tanto, hablando objetivamente, la estadística estará cayendo. Eso es lógico, por supuesto. Además, si esa situación se prolonga demasiado, entonces claramente hay algo que te está frenando seriamente, por supuesto. O posiblemente estás cometiendo errores graves, y aquí hay que aplicar los mismos pasos que si estuvieras en una situación peligrosa. Los pasos del peligro. Una caída brusca en las estadísticas, o una estadística que permanece inalterada durante mucho tiempo, algunas personas lo consideran estabilidad. Pero ¿qué clase de estabilidad es esa en nuestro mercado inestable, en nuestra sociedad inestable? Así que cuando vemos esas estadísticas, tenemos que aplicar naturalmente la fórmula de peligro. O si simplemente sentimos que hay un peligro, llegas a tu oficina y hay una catástrofe y tienes que lanzarte y manejar la situación, ves, porque tus empleados han creado un problema o alguien de fuera lo ha creado. Pero tus empleados no pueden resolverlo por sí mismos, así que tienes que aplicar la fórmula de peligro. Una estadística que no cambia durante mucho tiempo, o que cae bruscamente, o una catástrofe que tienes que manejar personalmente, todo eso entra dentro del diagnóstico de la condición de peligro. ¿Cuáles son los pasos, entonces? Son 6 en total. Normalmente la intuición de la gente es suficiente para hacer los 2 primeros. Pero nunca hacen los últimos 4 pasos. Así que si miras a nuestros conocidos, amigo mío, verás que el 95% de ellos nunca salen de la condición de peligro. Siempre están tropezando y tropezando y tropezando con todas estas nuevas condiciones de peligro. Y están en peligro todo el tiempo. Esto les ocurre periódicamente, y no les gusta.
pero su intuición no es suficiente. Se saltan algunos pasos de golpe y luego esto se les vuelve en contra. Los dos primeros pasos, los que pueden manejar, son, primero, saltarse a las personas que se supone que deben resolver el problema y resolverlo tú mismo. ¿Crees que podrías hacer eso? Creo que sí. Naturalmente. Tienes suficiente experiencia, eres un ejecutivo, eres dueño de un negocio, y podrías hacerlo. Al menos, suena totalmente lógico. Suena totalmente lógico. Y en el segundo paso, gestionas todos los problemas personalmente mientras te apartas y te saltas a todas las personas que se supone que deben resolverlo. Y resuelves todos los aspectos peligrosos de la situación. La fórmula dice, gestiona la situación y cualquier peligro que haya en ella. ¿Cuánto peligro, amigo mío, crees que queda en la situación después de completar el segundo paso? ¿Queda algún peligro en absoluto? Si realmente se lleva a cabo el segundo paso, entonces, según la forma en que está escrito, no queda ninguno. Tienes razón, eso es elemental. Ya no queda ningún otro peligro. Y así, en este punto, la gente termina la fórmula y pasa a la siguiente, de forma intuitiva. Pero, ¿qué es lo que no han hecho? Pero no han eliminado la fuente de ese peligro. Eso es interesante. Por supuesto, quedan nada menos que 4 pasos más. El tercer paso es asignar la condición de peligro. ¿A quién se la asignas? A aquellos a los que pasas por alto para manejar la situación. ¿Por qué? Porque bajaron la guardia y te están agradecidos, amigo mío, de que tú resuelvas la situación por ellos. Imagínate, eres un directivo. Vienes y ellos están teniendo problemas. Y no saben cómo afrontar el peligro, y tú se lo resuelves todo, y no tienen otro peligro. Te miran con tierna gratitud en sus ojos y dicen, Dios mío, qué jefe tan maravilloso tenemos. Un fenómeno bastante extendido, absolutamente. Y después de eso, estarán listos para aplaudirte. Pero se relajaron. Dicen, gracias a Dios que el peligro ha desaparecido. El jefe lo resolvió. Gracias a Dios que tenemos un jefe así. Gracias a Dios que tenemos un jefe así. Y están listos para adorarte. Pero no están dispuestos a hacer nada para resolver situaciones similares. ¿Y por qué tendrían que estarlo? Tienen un jefe, por supuesto. Pero no querrías tener que resolver un peligro tras otro, ¿verdad, señor? Naturalmente, naturalmente. Por eso asignas la condición de peligro. ¿Y cómo se hace eso? Coges tu viejo Winchester del 64, te pones tu elegante traje de caza rojo, a cuadros y gris, y les declaras que están en situación de peligro. ¿Crees que te van a creer o no? Lo harán con la ayuda de un Winchester. De eso también estoy seguro. Vienes, los miras directamente a los ojos y les dices, Señor, usted está en una situación de peligro. Y los miras. De esa forma tan penetrante hasta que te crean. Si eres el jefe, ¿crees que te van a creer? Creo que sí. Exacto. Para ser más convincente, puedes ponerles la mano en el hombro. Eso impacta. Un paso interesante. Sí, después de este paso, la gente se pone las pilas, y eso es lo que quieres, porque se habían relajado demasiado. Y aquí tenemos el paso 4, que contiene un término completamente malinterpretado por la mayoría de la gente, un término filosófico que viene de la antigua Grecia, y es la ética. En realidad, es una palabra muy sencilla, y simplemente significa razón. Simplemente significa aplicar tus sentidos. Significa encontrar el mejor movimiento en la situación en la que te encuentras, encontrar la mejor solución, y ya está. Eso es lo que significa ética. No hay que confundirlo con la etiqueta, cuando simplemente muestras cortesía.
cuando te inclinas, das las gracias o algo por el estilo. Algunas personas confunden estas dos palabras porque son parecidas, pero eso es gracioso y es de analfabetos. ¿Y cómo se aplica la ética? ¿La ética de quién estamos aplicando? La ética de las personas a las que les pusimos esa mirada terrible, esa misma. Ja, creo que lo he pillado, amigo mío. Parece que aquí hay dos fórmulas de peligro. Una la utiliza el propio ejecutivo cuando asigna peligro a ciertas áreas, y esos son los pasos que sigue. Y la segunda fórmula es una fórmula de peligro personal. Y hablando de ética, resulta ser el cuarto paso de esta fórmula. Eso sí que es interesante. Dios mío. En la vida la gente rara vez hace este paso. Y cuando exigimos que la persona se haga estos pasos, podemos esperar que haga algo correctamente. Porque antes de eso, no lo ha hecho. Sin duda. Dieron pasos estúpidos. Tú tomaste otros al final. Tú manejaste la situación. Tú te enfrentaste al peligro. Así que se puede hacer. Solo tienen que usar la cabeza o sus habilidades cualificadas. ¿Y cómo se hace esto? Podrías hacerlo de una manera difícil o de una manera fácil. Te voy a mostrar un enfoque elemental. Coges a una persona, por ejemplo. Te acercas a mí. Y supongamos que yo soy tu subordinado. Para empezar, tienes que convencerme de dar este paso. Lo que yo haría con un subordinado sería esto. Le preguntaría si quiere que le castigue o que le ayude. Si tengo un Winchester en la mano, elegiría la segunda opción. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, estoy de acuerdo. Y cuando elige la segunda opción, le llevaría a mi despacho, le sentaría en el escritorio. Le daría una hoja de papel y le animaría a que escribiera todas las acciones que realizó justo antes de que ocurriera la situación peligrosa. Ja. ¿Qué crees que va a poner ahí? Ya sabes, pondrá sus justificaciones. Sí, lo va a escribir todo, sobre el sol, la luna y todo lo demás. Exacto, así es. Así que tienes que mirar lo que él escribe y dejar solo aquellas cosas que él mismo hizo. Tienes que descartar todos los factores externos que haya escrito, que expliquen por qué no se podía hacer, y tienes que conseguir que realice esta tarea con precisión. ¿Qué hizo él antes de que ocurriera la situación peligrosa? Y tiene que elaborar una lista completa. Termina cuando ya no se le ocurren más acciones. Eso es todo lo que he hecho. Porque son precisamente estas acciones las que llevan a la situación de peligro. Él siguió los pasos y entonces ocurrió la situación peligrosa. Así que aquí tenemos causa y efecto. Y cuando la persona se da cuenta de eso, le pides que haga otra lista de acciones que tendría que realizar para evitar realmente la situación peligrosa. Como este es el paso 4, y en el paso 2 ya has manejado el peligro, no va a decir, no sé qué hay que hacer. ¿El vio lo que hizo? Bueno, podrá idear algo, y al menos se le ocurrirá alguna cosa. Y si no se le ocurre nada, entonces en el paso 5 nos despediremos de esa persona. En ese momento, necesitaremos la Winchester. Por supuesto, lo principal es que no falle. Pero normalmente, la mayoría de la gente se espabila y escribe como deberían haberse hecho las cosas correctamente. Lo compruebas. Y el paso 4 suele terminar con una gran comprensión y un gran alivio por parte de la persona que está haciendo esto contigo. Y ahora sí que siente gratitud hacia ti. Ahora hay una buena razón para ello. Le ayudaste a ser más inteligente. A eso se le llama ser más ético y más responsable. ¿Y más responsable? Ahora lo hace por su cuenta.
Y, además, ahora puede hacer lo mismo con sus propios juniors, si los tiene. Bien. Nadie da este paso en el mundo normal. Exactamente. Una cosa que se echa mucho de menos. Una vez realizado este paso, surgen muchas ideas nuevas que deben ponerse en práctica para que esta situación peligrosa no se produzca más. Y este quinto paso. Reorganizar la actividad para que la situación peligrosa no se repita continuamente. Esto se hace después del paso 4. Y con base en el paso 4 específicamente, con base en aquellas acciones que las personas concibieron y ahora conocen como las cosas a implementar para evitar la misma situación, uno tiene que reorganizar el área. Una vez hecho esto, simplemente te sientas y formulas esto como reglas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué causó el peligro y cómo debe abordarse? Y estas reglas se convierten en leyes para tus empleados y eso evita que ocurran nuevas situaciones peligrosas. Esa es la genialidad de esto. Así es como puedes prevenir lo que la mayoría intenta evitar, pero la intuición les falla. Creo que esto es absolutamente brillante. Estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, esa es la condición de peligro. Y cuando hayas lidiado con ella, verás que no has producido tanto. Pero ¿qué viene después? Este archivo va aumentando de valor a cada paso que damos. Por supuesto, porque después descubrimos que las cosas no están tan bien como quisiéramos todavía. Te lo contaré en unos minutos. Vamos a tomar un café.